Gracias, Leticia. Buenas tardes a todos. Pues yo estoy muy contenta de poder acompañarlos hoy, de compartir con ustedes un ratico aprendiendo griego, que es un idioma muy chévere, muy interesante. También me han dicho que son estudiantes muy pilos, muy juiciosos, entonces, bueno, estoy contenta. Y bueno, voy a empezar compartiéndoles mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me confirma si se ve, Leticia, por favor? Ahí ya, Confirmada, sí, correcto. ya se puede ver. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces hoy es la clase número 7, vamos a estar hablando del optativo presente y también vamos a ver el pronombre personal. Sin embargo, como siempre hacen con el profesor Sergio, vamos a hacer un repaso primero de las clases que hemos visto hasta ahora. Bueno, particularmente vamos a repasar los verbos, las declinaciones y algunos bueno, sobre todo el tema de la clase pasada, que quedó un poquito pendiente la última parte. Entonces, vamos a repasar eso hoy. La idea es que ustedes participen, que me ayuden también con los ejercicios que vamos a estar viendo, que yo los pueda escuchar, sin pena, no hay problema. Aquí todos estamos aprendiendo, entonces ahí juntos crecemos. Entonces, iniciamos con el repaso. Y para empezar, quisiera hacer primero un ejercicio de lectura de de estas cuatro oraciones y también que vayamos revisando qué cosas que ya hemos conocido y que hemos estudiado encontramos en estas oraciones. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién me quiere ayudar? Con la primera, por favor. A ver, ¿quién se anima? Muy bien, podemos levantar las manitos virtuales para poder aperturar el micrófono. Muy bien, adelante, Yender. Saludos. ¿Me Hola, escuchan? ¿cómo estás, Yender? Sí, ahí te oímos. Bien. Ok. Entonces, La ayúdame por favor primera. a leer la primera. Ajá. Ho, juios, tu, antropón, curios, estin. Antropotú, Kyrios, Estin, muy bien. ¿Y qué encuentras ahí que ya hayamos estudiado? Por ejemplo, ¿qué es jo? Es un artículo. Un artículo, sí. ¿Qué caso es? Este es un caso nominativo singular Muy de bien. la segunda declinación. Bueno, al ser artículo no hablamos de declinación, pero muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda con la siguiente? A ver, ¿quién se anima o lo escogemos? Sin pena, aquí estamos para aprender. ¿No? ¿Están tímidos hoy? A ver, voy a pedirle el favor a alguien aquí que yo vea en la lista. Por ejemplo, Luis Salinas, ¿nos puedes ayudar? Por aquí alzó la mano Junior y Liliana, perdón. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Allora, dice, hoi antropoi Antropotoi, antropoi, ha, hagioi, eisin. muy bien, perfecto.
¿Y qué ves ahí que conozcas? Por ejemplo, ¿qué es UX? ¿Recuerdas qué es? Ese veramente, me parece que es la negación. Muy La bien, negación, sí, excelente. no. Y después el hoy es el plural, el, el plural, pero este no es el pronombre, este es el artículo. Muy bien, excelente. Este es el artículo. Después Excelente. eisin es esto, el del verbo eimi, Ujú. conjugación del verbo eimi. No recuerdo si es de ellos o eisin. Del Muy plural. bien. ¿Y crees que pues te animas a traducirlo, a tratar de traducirlo? Ay, señor. Ah, yo te ayudo, no te preocupes, lo hacemos las dos. ¿Qué es hoy? El artículo en plural, masculino. Entonces, ¿cómo se traduce? Eh, ahí sería nosotros. No, es el artículo lo o los. Ah, ok. ¿Listo? Los Los, hombres, eso. sí. Eso, muy bien. Hombres no son santos, ¿podría ser? Sí, muy bien. Excelente. Sí, sí podía, ¿sí ves? Muy bien, muy pila. Gracias. Listo. A ver, otro que nos ayude con la tercera, por favor. Alguien había levantado la mano ahorita, no sé si. Junior, ¿deseas participar con la siguiente oración? Y después Benedicto. Vamos a abrirle el micrófono a Benedicto. Ok. Ok, en el caso de intérprete LSP que está, por favor, hay que habilitarle el micrófono. Y Joel Benedicto, levante su manito virtual, por favor, para habilitarle el micrófono. Ok. Bien. Primero, Joel Benedicto con la oración 3 y después, por favor, Junior con la 4. Adelante. Saludos hermanos, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bienvenido. Ok, bendiciones hermano, gracias. A ver, la tercera es To, Semellón, Calón, Gen. Muy bien, excelente. ¿Y qué ves por ahí que recuerdes que puedas contarme que, Está por ejemplo, el verbo eimi en tiempo pasado. muy Esta es bien. persona en singular. Y Ujú, el artículo es artículo neutro. excelente. Muy bien. Ah, ¿Y te animas a traducirlo? la traducción sería: la señal era buena. Muy bien, perfecto, muy bien. Están muy pilos estos estudiantes. Qué bonito. Y entonces la última oración, por favor. Enseguida. ¿Te anima Junior a traducir, a poder leer la cuarta oración? En el caso del intérprete LSP, ¿puede levantar su manito virtual para poderle activar el micrófono? Listo. Buenas tardes con todos, con la Buenas profesora tardes. Angie. Buenas Bienvenidos. tardes. Disculpen, yo primera vez y no entendía muy claro porque anteriormente no vi como en las prácticas, pero ahora estoy siguiendo el intérprete de lengua de señas y puedo entender completamente todo claro, pero
las conjugaciones y los cambios en las oraciones, en el trabajo del griego. Entonces ahora con el intérprete recién lo estoy viendo y estoy pudiendo mejorar esto, pero en realidad tal vez para más adelante yo podría hacer la interpretación, la traducción. Por ahora no, mil disculpas. Ok, no hay problema. No te preocupes. Gracias. Bueno, ¿alguien más se anima a la última o seguimos? Seguimos. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro repaso que está un poquito larguito. Hoy el repaso que traigo es un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Quise como hacer bloques de temas como para que tengan un panorama de todo lo que se ha aprendido hasta hoy, ya que nos queda creo que solamente una clase de esta primera parte. Entonces, la idea es que tengan como ese panorama, que se den cuenta todo lo que han aprendido, como todo lo que han avanzado, que es muy chévere. Y bueno, cualquier pregunta, pues cuando terminemos la parte de repaso, damos un espacio chiquito para las preguntas y luego continuamos. Entonces, vamos a repasar el verbo. Nosotros no hemos estudiado los verbos como tal, pero hemos visto el verbo en mí. Entonces, por eso quise como hacer un poquito esta aclaración. Los verbos los van a ver más adelante, más profundo. Sin embargo, es bueno que vayan teniendo este panorama. Entonces, ¿qué es el verbo? El verbo es una acción. Y el verbo en griego tiene diferentes variaciones en tiempo, modo, voz, persona y número, como lo hemos visto mientras aprendemos el verbo en mí. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo nos dice cuándo está sucediendo la acción en la oración. Hemos visto hasta el momento tiempo presente y tiempo imperfecto. El tiempo presente nos habla de acciones que suceden en ese mismo momento, en el momento en que se está hablando o que se está escribiendo, y son acciones que por lo general ocurren frecuentemente. El imperfecto nos expresa una acción en el pasado que no se considera terminada, que sí, que empezó en el pasado, pero es como si siguiera sucediendo. No ha llegado al fin, no ha cerrado el ciclo. La otra cosa importante en los verbos es el modo. El modo nos permite conocer la actitud del que habla o del que escribe cuando está hablando o escribiendo, ¿no? Entonces, hemos visto hasta ahora el modo indicativo, el modo infinitivo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. Si de pronto se preguntan, no sé, ¿a qué horas vimos todo eso? Eso lo han estado aprendiendo a medida que se han aprendido el verbo me. Entonces, esta forma de aprendizaje que han tenido en el curso es sencilla, pero al mismo tiempo abarca bastantes temas. Entonces, el indicativo nos dice un verbo cuando es indicativo, está hablando de una afirmación simple. Un verbo cuando es infinitivo nos está hablando de que este verbo no está conjugado. El imperativo expresa un mandato o una orden. Y el subjuntivo expresa una finalidad o una intención. La voz nos permite conocer la relación que tiene el sujeto con el verbo. Hasta el momento solamente hemos visto voz activa. En el griego existen 3 voces, activa, pasiva y media, pero bueno, eso lo irán viendo más adelante. La voz activa nos dice que es el sujeto el que está realizando la acción. La persona en el verbo nos indica quién está realizando la acción de la que está hablando el verbo. Entonces ya sabemos, tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona en singular y plural. La primera persona, yo y nosotros. La segunda persona, tú y ustedes o vosotros. Y la tercera persona es él, ella o ellos. El número nos informa si la acción que se está realizando la hace una persona o varias personas. Tenemos entonces singular y plural. El singular nos dice que la acción la realiza una sola persona y el plural que lo hacen varias personas. Ahora sí, entonces todo esto lo hemos aprendido con el verbo me. Entonces vamos a hacerle un repasito al verbo teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver.
¿Qué sabemos de me? Que es un verbo irregular, que cambia bastante dependiendo la forma en la que esté, y que se significa o se puede traducir como ser, estar o existir. Aquí sí quiero que me ayuden, por favor, anímense, que es más divertido cuando participamos. Vamos a ver, tenemos esta forma de ley me. ¿Quién me dice en qué tiempo está? ¿Perfecto o imperfecto? Perdón, presente, ¿en qué tiempo está? Presente, imperfecto. ¿Quién se anima? Sonia por aquí nos escribió presente indicativo. Vamos a ver, tiempo presente, muy bien. Y modo indicativo, excelente. ¿Qué nos dice el modo indicativo entonces? Cuando encontramos me, ei, esti, esmen, este, eisi. ¿Qué nos dice cuando encontramos eso? Este verbo dentro de la oración, que es una oración sencilla, que está hablando de una acción que está sucediendo en ese momento. Eso es lo que aprendemos cuando encontramos este verbo. ¿Qué números encontramos aquí? Singular, eimi, ei, esti, y plural, esmen, este, eisin. La persona primera, eimi es la primera persona del singular, ei, segunda persona del singular, estin, tercera persona del singular, esmen, primera persona del plural, este, segunda persona del plural, y eisin, tercera persona del plural. A ver, ¿quién se anima a decirme qué significa cada uno de estos verbos? ¿Cómo lo podríamos traducir? Por ejemplo, ¿cómo podemos traducir eimi? Teniendo en cuenta que es presente indicativo de la primera persona del singular. Elizabeth me escribe soy. Yo soy, muy bien, excelente. ¿Cómo traducimos ei? Sonia nos escribió ei, tú eres, muy bien. Estín, él o ella es. ¿Cómo traducimos esmen? La primera persona del plural, esmen. Nosotros somos, muy bien. Este, vosotros sois. Y eisin, ¿cuál sería? Eisin, Liliana dice, ellos son. Muy bien, excelente. Entonces, ahí ya sabemos que este es el verbo eimi en tiempo presente en modo indicativo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante saber qué significa el tiempo, qué significa el modo, para qué sirve el número, para qué sirve saber la persona? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Cuenten. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si es importante o no es importante? Por ejemplo, cuando uno va a traducir una expresión del griego al español. ¿Quién se anima? ¿Si es importante o no? Por lo menos Elizabeth me dice que sí, que para traducir correctamente es importante. Ok, perfecto. Es importante porque cuando el indicativo, digamos, a veces cuando se traducen las palabras al español, no se tiene la expresión exacta que pueda dar digamos, que pueda hacer que se comprenda todo lo que el verbo en sí quiere decir. Entonces, uno puede leer, por ejemplo, una expresión, ahorita al final, cuando terminemos este pedacito, vamos a ver un ejemplo, pero no se comprende exactamente su profundidad, que es lo que nos está queriendo realmente transmitir desde el griego. Entonces, conocer el tiempo presente, conocer el modo indicativo, conocer el número, la persona, todo esto nos ayuda a tener una mejor comprensión del texto. Porque, por ejemplo, esto que hacemos se llama análisis morfológico, ¿no? Coger una palabra y decir de qué tiempo, de qué modo, de qué número, se llama análisis morfológico. Actualmente tenemos muchas aplicaciones, tenemos páginas en internet que nos hacen el análisis morfológico. No sé si han visto alguna de esas
páginas. Uno pone y ahí ya le aparece todo. Uno pone Amy y aparece tiempo presente, modo indicativo, singular de la primera persona. Entonces uno, ya, tengo la información, aunque siempre es mejor hacerlo uno mismo, pero se tiene la información. Sin embargo, a pesar de que tenemos la información, no nos dice qué es lo que quiere realmente transmitir el verbo. Entonces, por eso es importante conocer qué significa el modo, qué significa el tiempo y esto en general. Listo, sigamos. El verbo en esta forma, ¿en qué tiempo está? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Emen, es o esta, en, emen, ete, esan. ¿Qué tiempo es este? Por aquí nos dicen pasado pretérito imperfecto. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice por aquí? Por aquí, imperfecto, modo indicativo. Bueno, muy bien, está en tiempo imperfecto. ¿Qué significa el tiempo imperfecto? ¿Qué nos dice un verbo cuando está en tiempo imperfecto? ¿Recuerdan? Que es una acción en pasado que no ha culminado. Listo. Modo. ¿Qué modo es? Por aquí me dijeron indicativo. Bueno, modo indicativo. Muy bien, perfecto. Entonces, es una acción que empezó, que no ha terminado, que de alguna manera continúa, y el modo indicativo nos dice que es una oración sencilla, ¿no? Listo. Número igual, singular, plural, persona primera, segunda, tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Entonces, la primera es, bueno, ya les di ahí, yo era. La segunda es, ¿cómo lo podemos traducir? Tú eras, me dicen por aquí, tú eras, perfecto. Tú eras, está. Y en la tercera persona, ¿cómo sería? Él o ella era, excelente. Primera persona del plural, ¿cuál sería? Emen. ¿Cómo traducimos emen? Nosotros éramos. Muy bien, Liliana, excelente. ¿Cómo traducimos ete? ¿Cómo traducimos ete? Segunda persona del plural. Ete, vosotros erais o ustedes eran. Y esan, ¿cómo traducimos esan? Tercera persona del plural. Ellos eran, excelente, gracias. Ellos eran, listo, muy bien. Entonces aquí tenemos las diferentes formas del verbo. Eimi en imperfecto indicativo. Emen es en. Emen, ete, esan. Ya me imagino que se lo saben de memoria, eso está muy bien. Y este einai, ¿qué es einai? A ver, ¿quién me dice qué es einai? Es el infinitivo, gracias Gonzalo y Sonia. El infinitivo, perfecto. ¿Y qué nos dice el infinitivo? Que el verbo no está conjugado. Ser, estar, existir, se traduciría así. Listo, esta. Isti, esto, o esto, estosan, o etosan. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Imperativo, me escribe por aquí Sonia. Tiempo presente. Tiempo presente. El imperativo es el modo. Modo imperativo. ¿Y qué nos dice el modo imperativo? ¿Qué pasa cuando encontramos un isti
en una oración, que es una orden. Gracias, Elizabeth. Excelente. Una orden, un mandato. Entonces, cuando ustedes vean en el texto, isti, esto, esto, san, ya sabemos que es un mandato que se está dando allí. Número, singular y plural, persona, ¿por qué no tiene el modo imperativo primera persona? ¿Qué dicen ustedes? Solamente segunda y tercera del singular y segunda y tercera del plural. ¿Por qué? Porque no tendrá primera persona. Exacto, porque no nos podemos ordenar nosotros mismos, no podemos darnos un mandato a nosotros mismos. Entonces, está así. Este es el verbo eimi en tiempo presente, modo imperativo. ¿Alguien se anima a leerlo, por favor? A ver, ¿quién se anima por ahí? Levante la manito, por favor. Lo leemos y continuamos. Están tímidos hoy para hablar. Bueno, pero están participando en el chat. Eso me hace feliz. Listo, sigamos. Entonces, ¿cómo traducimos este verbo? Entonces, sé tú. Pero, por ejemplo, si uno está leyendo una oración y dice, sé tú feliz, pues uno es en español, por ejemplo, no se nota ese modo de orden como tal, si uno lo leyera así, ¿cierto? Sé tú feliz. Ah, me está diciendo que sea feliz, chévere. Pero cuando vamos al griego y miramos, espere, porque es que aquí dice isti. Entonces aquí me dice que esto es un verbo en tiempo presente imperativo, es decir, que le está dando la orden de que sea feliz. No es una sugerencia, no le está deseando que sea feliz, sino le está dando una orden. Ahí ya nomás podemos comprender mucho mejor el texto. La segunda persona, sea él, ¿cómo sería entonces la segunda persona del plural? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo traduciríamos la segunda persona del plural? Sean ustedes o sed vosotros. Muy bien, gracias, Liliana. Y la tercera persona del plural, ¿cómo quedaría? Sean ustedes, perdón, sean ellos. Ay, se me fue. Sean ellos quedaría la tercera persona del plural. Listo, continuemos. Aquí tenemos entonces otra vez el verbo eimi. ¿Qué tiempo será este? O es omen, ete, osin. ¿Qué tiempo será este? ¿Ustedes qué dicen? O es omen, ete, osin. Presente, dice Liliana. Excelente, presente. Y el modo subjuntivo, muy bien. El modo subjuntivo. ¿Qué es lo que nos dice el modo subjuntivo? Cuando leemos un verbo en este modo, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Sí recuerdan? Más que un deseo, el subjuntivo es una intención. Tiene una intención, una intencionalidad. Es como decir, yo voy para que usted después me acompañe, ¿sí? Como yo lo estoy acompañando a usted, pero espero que cuando yo necesite usted me acompañe. Algo así. Es más o menos lo que podría ser el subjuntivo. Singular y plural. Primera persona es o. Segunda persona es del singular. Tercera persona del singular, primera persona del plural, omen, segunda persona, ete, y tercera persona, osin. ¿Cómo lo podríamos traducir la primera persona del singular? ¿Cómo la traducimos? Que yo sea, dice Liliana. Muy bien, que yo sea. La segunda persona del singular,
¿Cómo la traducimos? Elizabeth también me ha escrito que yo sea. ¿Cómo es la segunda persona? Que tú seas. Gracias, Elizabeth. Que tú seas. Muy bien, excelente. Y la tercera persona, ¿cómo la traducimos? Sería que él sea. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya se me está yendo el tiempo, Dios mío, se pasa muy rápido. Plural, que nosotros seamos, que vosotros seáis y que ellos sean. Listo, ese es el verbo eimi presente subjuntivo. Este subjuntivo tiene, digamos que algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando lo encontramos en una oración. Y es que si estamos leyendo el texto y nos aparece por ahí Gina, que lo encontramos en el cuadrito azul, ergetai eis toieron, hieron, Gina, hagios, Entonces el Gina nos dice, ay, aquí ya hay un subjuntivo. Es una oración que está hablando de una intención. Lo mismo el hopos. Jodeos, legei, hopos, antropoi, hagioi, osin. Entonces, aquí, si encuentro un Gina o un hopos, yo ya sé que el verbo está en subjuntivo y que la oración está hablando de una intención. También la partícula me es la partícula de negación para la oración que tiene verbo subjuntivo. Entonces, igual, si la encontramos por ahí, me, cuando estemos leyendo, ya sabemos que el verbo está en subjuntivo. Puede aparecer con Gina, puede aparecer con hopos o puede aparecer solita. Estas son como las indicaciones de que va a aparecer el verbo subjuntivo. Estoy yendo un poquito rápido porque estos temitas ya los habíamos visto. Sin embargo, si tienen dudas, anoten por ahí y ahorita lo revisamos. ¿Cuál es entonces la diferencia de saber el modo, qué significa el modo, qué significa el tiempo? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Veamos estas 4 oraciones en español. Los hombres son buenos. Los hombres eran buenos. Los hombres sean ellos buenos y los hombres para que ellos sean buenos. ¿Qué diferencias ven ustedes ahí en español? Pues los hombres son buenos, nos está diciendo que esos hombres son buenos, ya. Abajo nos dice los hombres eran buenos. Yo lo interpretaría como que esos en el pasado, esos hombres eran buenos, allá en algún momento de la historia. ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿Qué les parece que hay? ¿Qué diferencia hay así en español? ¿Se nota la diferencia o no? Listo, entonces ahora veámoslo así. Si yo cuando leo la oración en griego, me doy cuenta que donde yo leo en español los hombres son buenos, aparece el verbo eisi. Entonces yo puedo interpretar, bueno, la segunda es san, estos san y osi. En la primera opción yo puedo interpretar, bueno, me está diciendo los hombres son buenos, es una afirmación sencilla, ves, nos está informando que los hombres son buenos, ya. En la segunda, donde dice los hombres eran buenos, que nosotros podríamos interpretarlo como que en el pasado ellos fueron buenos, lo que el verbo esa nos está diciendo es que esos hombres eran buenos, pero no han dejado de serlo, siguen siendo buenos de alguna manera, sus acciones permanecen. Entonces ahí ya vemos un poco más de profundidad. En la tercera oración, los hombres sean ellos buenos, pues nos está diciendo como que nos sugiere que sean buenos. Pero cuando lo vemos en el griego, lo que nos está queriendo decir es que es una orden que se le está dando a esos hombres para que sean buenos. No es una sugerencia, sino una orden, una obligación. Y en la última, los hombres para que ellos sean buenos, con el subjuntivo, nos está diciendo que la persona que está hablando tiene la finalidad o está haciendo algo, buscando de alguna manera que estos hombres sean buenos. ¿Les parece que sí cambian o no cambian? ¿Qué dicen ustedes?
Si es más profunda la interpretación, si conocemos el análisis morfológico del verbo, es muy chévere. Cuando ustedes empiecen a hacer esto en los textos, hay textos que uno dice, ay, tan bonito, pero cuando uno hace el análisis morfológico, uno queda, wow, de verdad es impactante. Por eso aprender griego es tan bonito. Bueno, continuemos. Las declinaciones. ¿Qué es una declinación? Una declinación es el conjunto de casos que hay en el griego, o el conjunto de casos que tiene una palabra en griego, según determinados patrones. Entonces, ¿cuáles son los casos que existen? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Esos son los casos que existen, que ya también los han estudiado. Entonces, dependiendo del caso, la palabra, la desinencia de la palabra cambia. ¿Cómo se llama la parte de la palabra log? L-O-G. ¿Cómo se llama esa palabra? Esa parte de la palabra. Log. L-O-G. Es que yo no tengo raíz. Muchas gracias a todos los que me escribieron. Excelente. ¿Y la parte que está en amarillo, cómo se llama? Desinencia. Perfecto. No, ustedes ya están, mejor dicho, unos duros en griego. Listo, desinencia. Entonces, raíz y desinencia. Raíz y desinencia. Listo, muy bien. Entonces, en griego hay 3 declinaciones. Se llaman así: primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. Hasta el momento, en este curso se ha estudiado la primera declinación, una parte de la primera declinación, y la segunda declinación. Luego, más adelante, verán la tercera. ¿Cuál es la segunda declinación del sustantivo masculino? Entonces, tenemos como ejemplo logos. ¿Cómo hacemos para saber que un sustantivo? Bueno, primero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las palabras que se declinan? Que se declinan en el griego. Por ejemplo, aquí nos dice que los sustantivos. ¿Qué otras palabras se declinan? Aparte de los sustantivos. Sí, ¿cuál más? ¿Cuál más? Los adjetivos, excelente, Elizabeth, perdóname. Los adjetivos, y también se declinan los pronombres. Entonces, estos son los 3 tipos de palabras que se declinan: sustantivos, adjetivos y pronombres. Entonces, tenemos aquí la segunda declinación del sustantivo masculino. ¿Cómo sabemos? Bueno, eso fue una pregunta que yo me hice cuando empecé a estudiar griego. Yo decía, ¿uno cómo hace para saber que un sustantivo es de la primera, de la segunda, de la tercera? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para saber que este sustantivo es de la segunda declinación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la pista para saber de qué declinación es la palabra? Por el artículo, dice Lolín, muy bien, por el artículo, esa es una pista. Gonzalo dice la desinencia, muy bien. Entonces, si encontramos que la palabra termina en os, en el nominativo, y en el genitivo es u, termina en u, o sea, en este caso como logos, logu, ya esa es la pista, además del artículo también nos da ahí una pista, pero sobre todo la desinencia nos dice, esta logos, logu, es un sustantivo que es de la segunda declinación. ¿Y qué quiere decir que es de la segunda declinación? Pues que se declina de esta manera. Igual como está en el amarillo, así se declinan todos los sustantivos masculinos de la segunda declinación. Logos, logu, logo, logón, logué, logoi, logón, logois, logus, logoi. ¿De dónde sacamos esa declinación? Esa forma de declinar. ¿A qué se les parece esa forma de declinar? Que ya se ha visto. El os, u, o, on, e.
por los artículos, Gonzalo. Excelente. Si ustedes ven el artículo, siempre es muy parecido a las declinaciones. Jo, tu, to, ton. Entonces uno ya, bueno, esto, si uno se sabe el artículo, ya está muy adelantado en todo el tema de declinaciones, porque es muy parecido. A veces hay unos cambios, pero bueno, eso ya es tema de memorizar. En el griego hay que memorizar. ¿Qué digo yo que es importante para aprender en griego? Primero, memorizar y practicar, y segundo, entender el porqué de las cosas, por qué se declina, por qué es importante el indicativo, porque eso le da sentido, no solamente es logos, logo, logon, logué, logo y logo, y yo me lo aprendí, pero no tengo ni idea qué significa eso, o para qué sirve, o por qué es de esa manera. Cuando uno tiene clara esa información, es más fácil memorizar. Entonces, esta es el ejemplo de la segunda declinación del sustantivo masculino. Luego tenemos la segunda declinación del sustantivo neutro. ¿Cómo creen ustedes que será la declinación del sustantivo neutro? ¿A qué se parecerá? ¿A qué creen que se parecerá esa declinación? A ver, pista, ¿a qué se les parece? Ergón, ergú, ergó, ergón, ergón, erga, ergón, ergois, erga, erga. ¿A qué se les parece? A los artículos. ¿A cuál artículo? Pues al neutro, ¿cierto? Entonces, segunda declinación del sustantivo masculino, pues ya sabemos que nos remitimos al artículo masculino. Segunda declinación del sustantivo neutro, nos remitimos al artículo neutro. Igualmente, ¿cómo hacemos para saber que es neutro? Por la terminación, ergón, ergú. Entonces uno dice, sí, este entonces es segunda declinación del sustantivo neutro. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues porque si yo estoy leyendo el texto y encuentro por allá ergois, pero yo solo me aprendí la palabra ergon, pero ergois, ¿qué es el ergois? Y busco en el diccionario y no aparece por ningún lado ergois, ¿yo qué hago? Entonces, si yo me lo aprendo la declinación, digo, bueno, ergois es el plural dativo de la palabra ergon. Y entonces eso ya le da un sentido, ¿no? No es solamente repetir, sino ya le da un sentido. Bueno, entonces como yo sé que es de la segunda declinación del dativo plural, del sustantivo ergon, entonces yo ya puedo decir ya puedo traducir mejor la oración y digo entonces, esto responde a la pregunta ¿quién? Entonces lo puedo traducir para, ¿cierto? Entonces ya empieza a tener más sentido y empiezo a comprender para qué es que sirve aprender la declinación. Listo. Y pasamos a la primera declinación de los sustantivos. Esta primera declinación se distribuye en 3 categorías. ¿Sí? ¿Ven la primera declinación? Solamente son 2, ¿no? Aquí hasta ahora lo que hemos visto. Masculino, segunda declinación masculino y segunda declinación neutro. Cada uno tiene una. Ya, listo. Pero en la segunda, en la primera declinación hay 3 categorías que hay que conocer. Entonces, la primera se llama alfa pura, alfa como la letra, y esta alfa pura se refiere a esas palabras que en el nominativo singular terminen en alfa. Y es importante también saber que sí termina en alfa, pero antes del alfa tiene que estar una rho, una y o una epsilon, que es lo que el profesor les enseñó como el ríe, alfa que ríe. Entonces, si esta palabra termina en rho, y o epsilon, pues ya sabemos que es alfa pura. Entonces, es la primera declinación de alfa pura. ¿Cómo es esa primera declinación? El ejemplo aquí es jamartía. Entonces, si ven que antes del alfa, es que no tengo pizarrita y bueno, otro día, pero si ven que antes del alfa del nominativo hay una I. Entonces uno dice, sí está la I, entonces esta es alfa pura. ¿Cómo se declina la alfa pura? Es igual
que el artículo femenino, solo que cambia por la A, ¿cierto? El artículo femenino es con la E, GT, STETEN, pero aquí es la A, entonces es simplemente hacer ese cambio, jatas, jatatan, entonces jamartía, jamartías, jamartía, jamartían y jamartía. Si ustedes se van a dar cuenta, el plural no cambia, permanece igual en todas, entonces es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Listo. Eta pura. Si el alfa pura termina en alfa, ¿en qué terminará eta pura? ¿Qué dicen ustedes? Si el alfa pura son los sustantivos que terminan en alfa, ¿en qué terminará la eta pura? En eta, ¿cierto? Entonces yo ya sé, eta pura, entonces a la eta. Perfecto. ¿Cuál es la eta pura? Son las palabras que en nominativo singular terminan en eta. Entonces, ¿cómo se declina? Igual que el artículo femenino. Ete, steten, ¿sí ven? Igual. Y si ustedes ven el plural, es igualito. No cambia, entonces es más fácil. Entonces, si encontramos los sustantivos que terminan en e, entonces usted dice, este sustantivo termina en e, en eta, entonces yo ya sé que es de la primera declinación de la categoría eta pura. Listo. Y la tercera se llama alfa mixta. ¿Cómo creen ustedes que es el alfa mixta? ¿En qué letras terminará? Eta puso Paulo, pero dice alfa mixta, o sea que debe tener más. ¿Cuál creen ustedes que es? Alfa y eta. Entonces, alfa mixta son los sustantivos que terminan en alfa y en eta. ¿Cuál es la diferencia entonces del alfa pura y de la eta pura? Que son esas palabras que en nominativo singular terminan con alfa o con eta, pero no tienen qué. Adivinen que no tienen estas palabras, que no terminan en ríe. Excelente, Sonia, muy bien. Estas no terminan con ríe, no ríen. Entonces yo ya sé que si encuentro un sustantivo que termina con alfa, pero no está precedido de rie, de ro, ni de ipsilon, ni de epsilon, entonces yo digo, no, este no es alfa pura, entonces obligatoriamente tiene que ser alfa mixta. Igual con la eta, lo mismo. Entonces, ¿cómo se declina? Aquí sí hay un cambio. Se llama alfa mixta porque si ustedes ven en la declinación, en la desinencia, cambian. Ya no es solo A, ya no es solo E, sino que hay unas en A y unas en E. Pero también es fácil aprendérselo porque las que están en eta solamente son seguiditas, genitivo y dativo. Las demás están en alfa, las demás son alfa. Entonces, por ejemplo, aquí se usa doxa, ¿sí? No termina con ro, ni con ipsilon, ni con epsilon, sino con se me fue el nombre de esta letra. Bueno, doxa. Entonces ya sabemos que se declina doxa, doxes, doxe, doxan, doxa. Y aquí en el plural sí hay un cambio pequeñito, que es, no mentiras, es igual todo, ese rojo me confundió. Miren, es igual, el plural es igual. En la primera declinación de los sustantivos, el plural es igual. Lo único que cambia es que si es de alfa pura, de eta pura o de alfa mixta. ¿Cómo les pareció hasta ahí? Sí, un poquito claro. Sí, gracias, Elizabeth. Sí, así se llama. Se me fue el nombre. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro, un poquito más fácil de aprender. Voy a seguir. Si tienen preguntas ahorita, me cuentan. Listo, entonces también se declinan los adjetivos, dijimos. Y hay formas también para aprenderse más fácil la declinación de los adjetivos, como el 2-1-2. Entonces, hay adjetivos que se declinan con el 2-1-2. ¿Qué significa el 2-1-2? El 2-1-2 quiere decir el adjetivo, el sustantivo se declina de una sola forma, ¿no? Y es masculino o es femenino o es neutro. El adjetivo puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser neutro. Entonces se declina de todas estas formas. ¿Cómo hacemos para saber cómo declinarlo? Hay adjetivos
que hacen parte de la declinación que se le ha llamado 2-1-2. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son? Bueno, si la raíz del adjetivo de primera o segunda declinación termina en rie, como ya vimos, y la desinencia del nominativo termina en alfa, quiere decir que todas las desinencias del singular femenino llevan la A. O sea, es lo mismo. Aquí aplica exactamente las mismas normas del alfa pura, eta pura o alfa mixta. En el femenino, en el masculino, como solamente hay una declinación, pues por eso no hay ninguna aclaración. Entonces aquí tomamos agios. ¿Cómo se declinaría entonces agios? Sabiendo que es 2-1-2, o sea, la segunda declinación del masculino. ¿Cómo se declina? Alguien que se anime a ayudarme a leerlo. A ver, ¿quién? Anímense, no sean malitos. Solo leerlos. Alcen la manito por ahí. ¿Quién? ¿Nadie se anima? Sonia, Elizabeth, Gonzalo. Liliana, gracias Liliana. No te nombré, muy bien. Entonces, Ok. lee la declinación del masculino, por favor. Ujú. Agios, agiu, agio, agión, agie. Perfecto, ¿y el plural? Ay, perdón. Agioi, agión, agiois, agius, agioi. Perfecto. Entonces, ¿cómo se declinan los adjetivos que terminan en os, en el nominativo os y en el genitivo u? Pues igual como se declina el masculino, el sustantivo masculino, igualito. Exactamente lo mismo. ¿Y cómo se declina entonces en el femenino? A ver, ¿quién me lee el femenino? Gender, gracias. Ok, Asia, Asias, Asia, Asian, Asia, que es el femenino singular. El plural, Asiai, Agión, Agiais, Asia, Agiai. Excelente. Entonces, ¿sí ven? Se declina exactamente igual que el alfa pura. Aquí lo que hay que tener cuidado es ver lo mismo. Este adjetivo será alfa pura, eta pura o alfa mixta. Y ya sabiendo, pues ya se sabe cómo es la declinación. Listo. ¿Y quién me ayuda con el neutro? ¿Quién se anima con el neutro? Elizabeth, anímate. Ay, eso, muy bien. Listo. Ya. Sí me oyen, ¿no? Sí, Sí. Agión, agiu, agio, agión, agión. Plural. sí, el plural. Sí. Agia, agión, agiois, agia, agia. Entonces, gracias. Entonces, igual, si ven, se declina exactamente igual que la segunda declinación del neutro. Entonces, si encontramos, por ejemplo, en una oración la palabra agiu, ¿cómo la podemos traducir? Agiu. Entonces sabemos, esto es un genitivo masculino singular. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? La palabra agios, santo, ¿no? ¿Cómo traduciríamos agiu? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo traducimos el genitivo masculino? Del santo sería. Del santo, porque si decimos de los santos, ya estaríamos traduciendo entonces agio. Bueno, agio también puede ser porque es igual, neutro masculino.
Entonces podría ser de lo santo o del santo, dependiendo del contexto también, ¿no? Excelente, muy bien. Y si encontramos la agiois, dativo, plural, masculino, ¿cómo lo traduciríamos? Agiois. Para los santos, muy bien. Entonces ya empieza a tener sentido, ¿no? Porque hay que aprender a hacer toda esta desinencia y para que no aprendo yo todo este montón de cosas, pues para que cuando yo vea en el texto la palabra ya sepa, esto pertenece a la primera, a la segunda, esto se traduce así y así. Eso es lo que se busca con el aprenderse las desinencias. Listo, perfecto, muchas gracias. Digamos, aquí tenemos un ejemplo de declinación con eta pura. Entonces aquí el ejemplo es ágathos, ágate, agatón. Entonces es lo mismo, igual, 2, 1, 2. Ay, perdón. Se declina ágathos igual que el masculino, que la segunda declinación del masculino. Ágate igual que la primera declinación de eta pura. Y neutro igual que la segunda declinación del sustantivo neutro. Exactamente igual. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Pues lo mismo que cuando cuando miramos la declinación, la primera declinación. Si no termina en ríe, entonces pues ya sabemos que cambia. Listo, entonces acá ahora vamos a ver la declinación de los pronombres demostrativos. Esto es igual, o sea, ya si uno se sabe el artículo, si uno tiene claro cómo es la primera declinación, la segunda declinación, alfa, eta, tal, ya de ahí para allá es muchísimo más sencillo. Igual, miren, 2, 1, 2. Los pronombres demostrativos se declinan igual que el adjetivo. Entonces, ¿qué son? Vamos a ver aquí jutos y ekeinos. Jutos es este, que se usa para designar cosas que están cerquita, esto, estos. Ekeinos, aquel o aquellos, que se usa para designar cosas o personas que están lejos. Listo, aquí tenemos la desinencia de jutos. ¿Qué ven de raro en esta desinencia de jutos? Que no hemos visto de pronto en otras desinencias. ¿Qué ven de diferente ahí? ¿Qué ven de diferente? Que no tiene vocativo, muy bien, no tiene vocativo. ¿Y qué más? Inicia con tau, cambia la raíz, ¿no? Ya no permanece la raíz igual, sino que cambia la raíz. Entonces inicia jutos y luego tuto, tuton. Cambia la raíz. Pero cambia la raíz, pero luego desde el genitivo para abajo sigue siendo la misma. Entonces, lo mismo en femenino, aute, tautes, taute, tauten. Igual cambia, ¿no? El tau, tau. Y en neutro lo mismo. Tuto, tutu, tuto y tuto. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer el plural? La desinencia del plural. A ver. Está fácil, está fácil. ¿Elizabeth? Ya. Jutoi, tutón, tutois, tutus, femenino, jautai, tutón, tautais, tautas, tauta, tutón, tutois, tauta. Excelente, gracias. Que si nosotros no conociéramos la desinencia de este pronombre y encontramos en una frase tautais, y uno, ay, ¿qué será eso? Voy a buscar en el diccionario. Se va al diccionario, no la va a encontrar seguramente.
tautáis, tautáis. Entonces, ¿qué será tautáis? Pero como ustedes ya saben la desinencia, entonces apenas dicen, la declinación, perdón, apenas dicen tautáis, usted dice, ah, tautáis es el pronombre jutos, pero aquí está en la forma plural, femenina, dativo. Entonces, por eso es importante. Listo. Hasta ahí, eso creo que hasta ahí fue lo que, aquí, bueno, aquí me faltó el 212, que se declina igual que el adjetivo, solo que, bueno, aquí sí cambia la raíz, pero cambia, digamos, cambia de la misma forma para genitivo, dativo y acusativo. Listo. Ekeinos. Esta es otra, ekeinos, aquel, aquellos, aquellas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí no cambia la raíz. ¿Ven? Aquí permanece. Ekeinos, ekeinu, ekeino, ekeinon. Ekeine, ekeines, ekeine, ekeinen. Y el neutro, ekeino, ekeinu, ekeino y ekeino. Igual, miren la declinación, la desinencia es igual que en el masculino, igual que en el femenino, eta pura, igual que en el neutro. Lo mismo. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el plural? Ahí nos aparece, sí, Liliana, hay iotas suscritas, por ejemplo, en el dativo, aparecen ekeino, ekeine, ekeino, aparece una iota suscrita, ahí abajito, en el dativo singular. A ver, ¿quién quiere leerlo, por favor? Elizabeth, ¿otra vez? No, otro. Liliana, Sonia, Gonzalo, Esther. Liliana, gracias. El plural, ¿verdad? ¿Me dijo? ¿O? Sí, por favor. Sí, el plural. Ok. Allora, ekeinoi, ekeinon, ekeinos, nois, ekeinus, ekeinai, ekeinon, ekeinais, ekeinas, ekeina, ekeinon, ekeinois, ekeina. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces aquí así es como se declina el pronombre. Listo, lección 6. Ahora sí, todo lo que vimos la anterior ya lo habían visto en otras clases, entonces ahora sí vamos a empezar con la lección que nos corresponde hoy, que es la lección 6. ¿Esto qué es? Es eso que ven ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Un sustantivo? ¿Un verbo? El verbo cero estar, Gonzalo, gracias. Excelente, esa es otra forma del verbo eimi que está en el tiempo presente, modo optativo. Modo optativo. ¿Qué quiere decir el modo optativo? El modo optativo nos expresa ahora sí una voluntad o un deseo, por eso les hacía la aclaración con el subjuntivo. El subjuntivo habla más de una finalidad, ¿sí? El optativo ya nos habla de un deseo, de una voluntad. Entonces, número igual, singular, plural, persona, primera persona del optativo presente y mi es ein. Ein. La segunda persona, eis. La tercera persona, ein, del singular. Del plural, la primera persona, eimen, eimen, no, esperen, la leí mal. Eimen es la primera, o eimen. La segunda persona, eiete, o eite.
Y la tercera persona, eiesan o eien. ¿Qué ven ustedes de particular ahí? Aparece la I, por todo lado tenemos la I, ¿cierto? Eso es como particular aquí en el optativo. Y en el plural, si ven que se puede quitar la eta, son como opciones, ¿no? Eiemen o eimen, lo pueden encontrar de las dos maneras. Eiete o eite, eiesan o eien. Entonces lo podemos encontrar así, de las dos maneras. ¿Cómo se traduciría la primera? Por acá Junior ya nos había dicho, ojalá yo sea, sí, puede ser ojalá. Sin embargo, cuando uno encuentra las traducciones, uno no encuentra el ojalá, ¿no? Encuentra yo sea feliz, yo sea rico. Pero cuando vamos al griego decimos, ay, espere porque mire, este verbo es optativo. O sea que aquí, aquí se está expresando es un deseo, una voluntad del que está hablando o está escribiendo. Es como decir, como cuando uno se despide y dice, chao, que te vaya bien. Eso es el optativo. Yo deseo, tengo un deseo que a ti te vaya bien. Algo así. Gonzalo. Lo leí mal, Gonzalo. Ayúdame a leerlo, ¿sí? Por favor. Ayúdame a leer los verbos ahí, porfa. ¿Te animas? Gonzalo, ¿no? Bueno, está bien. Ah, sí, Sonia alzó la mano. Gracias, Sonia. Esperemos que te activen el micrófono para que por favor lo puedas leer. Listo. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas Ellen, tardes, gracias. Ellen, ellas, Ellen, Ellamen, Eye. ¿Sí? Ellamen, Eymen, Eyete, Eite, Eyesan, Ellen. Perfecto, eso. Creo que ahorita lo leí mal, pero bueno, esa es la pronunciación. Muy bien, gracias. Gonzalo dice que no le deja habilitar micrófono. Vale, no hay lío. Muchas gracias por participar en el chat. Listo, entonces, como les decía, usualmente en la traducción en español, por ejemplo, no nos dicen el ojalá, sino yo sea, tú seas, él sea. Pero cuando miramos en el griego, entonces ya descubrimos que es optativo y decimos, ah, ok, esto es un deseo del que habla o el que escribe. Y el plural, nosotros seamos, vosotros seáis y ellos sean. Este sería entonces el optativo. Gonzalo pregunta, ¿podría decirse quisiera ser? No, porque estamos en el tiempo presente. Y el quisiera ya me suena como a qué tiempo sería eso. Quisiera, como en un futuro, podría ser. Entonces, como aquí solamente estamos hablando presente, es yo sea, tú seas, él sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean. Y bueno, ya tenemos en mente que podría ser el ojalá. Sin embargo, como les digo, pues usualmente no se traduce así. EIN, voy a leerlo otra vez, singular. EIN, EIS, EIS, EIN, no, perdón, EIE. Y el plural, EIEMEN o EIMEN, EIETE o EITE y EIESAN o EIEN. Listo. Sí, estas diapositivas ya están ahí en el campus, ya las pueden encontrar. Listo, sigamos. Ahora vamos a ver la primera declinación de los sustantivos macetes y neaníes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estos sustantivos qué son? ¿Masculino, femenino o neutro? ¿Qué creen ustedes?
Macetés y Neanías. Masculino, femenino o neutro. Elizabeth dice que son masculinos. ¿Quién más dice? ¿Por qué masculinos si terminan en eta y en alfa? Liliana dice, parecen femeninos. Pues sí, porque uno ve que terminan en eta y en alfa, uno dice, esto es femenino. Pues resulta que en la primera declinación, la mayoría de los sustantivos que encontramos son femeninos. Sin embargo, como hay algunos que son siempre artículos, que son masculinos, ¿sí? Como macetés y neanías, parecieran femeninos, pero en realidad son masculinos. Son masculinos. Entonces ahí usted dice, ay, no, esto se puso peor de enredado. ¿Cómo hago para saber entonces cuál es masculino, cuál es femenino? Bueno, ya vamos a ver. Esta es la declinación de macetés, la parte de arriba. ¿Cómo hago yo para saber que si termina en eta no es femenino? ¿Cómo creen ustedes que hacemos para descubrir eso? ¿Qué dicen? ¿Cuál será ahí la pista? Según la declinación. ¿Qué ven de raro que no está en la declinación femenina? A ver, échenle ojitos, miren bien y me dicen qué creen ustedes. Por aquí Gender dice los artículos, pero si encontramos la palabra sin artículo en el texto. Liliana dice la desinencia, pero ¿cuál desinencia, Liliana? Porque yo hay macetés, macete, macetén, y eso es igualita a la femenina. ¿Cuál desinencia nos dice que es masculino? A ver, ahí hay una cosita que no aparece. El genitivo, dice Joel. Excelente, Joel, es el genitivo. El genitivo es diferente a la declinación femenina. Es igual a la declinación masculina, macetú. Y el vocativo también cambia, porque en la declinación femenina es... no, perdón, ahí sí, en la declinación masculina termina el vocativo en E, pero aquí en la declinación femenina termina en A, en alfa. Entonces, esos dos ya nos dicen que primero el macetú nos dice que es masculino y que por ser, digamos, por tener esta forma, hace parte de la primera declinación. Lo mismo en neanías, neanías, neanú. Encontramos así, eso es lo que nos da la pista, ¿no? Ah, bueno, entonces usted dice, bueno, ¿cómo será? Encontró allá macetés y tiene la duda, entonces se acuerda cómo es la declinación, macetés, macetú, ah, este es masculino. Este es masculino, pero hace parte de la primera declinación. Se declina igual que el femenino, solo cambia el genitivo y el vocativo. Entonces, macetés, macetú, maceté, macetén, macetá. Y en el plural, macetaí, macetón, macetáis, macetás, macetai. ¿Sí ven que es igual? El plural es igualito al plural que siempre se maneja en la primera declinación. Todas las plurales son igualitas. Ahí, on, ahí, as, ahí. Y en el singular, pues entonces solamente nos cambia el genitivo, que es tú, macetú, oneaniu, y el vocativo. ¿Quién me ayuda a leer el de Neanías? Por favor, ¿quién me ayuda a leer Neanías? Gonzalo.
Esperamos un momentito que te habiliten el micrófono para que lo puedas leer. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gonzalo. Sería Neanías, Neaniú, Neanía, Neanián, Neanía. En plural sería Neaniai, Neanión, Neaniáis, Neanías y Neaniai. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, entonces esto es, para que lo recordemos, primera declinación de este tipo de sustantivos masculinos que parecen femeninos, pero son masculinos y pertenecen a la primera declinación. Entonces, este es un ejemplo. Ok. Ay, no paré para el tema de las preguntas. Bueno, ya voy a acabar rápido y con eso si tienen preguntas las vamos mirando. Tenemos aquí el pronombre, el primer pronombre personal que vamos a ver, que es de la primera persona. ¿Cuál es la primera persona del plural? Bueno, el singular, la primera persona, ¿quién es? Yo. Excelente, Gonzalo Lolín, yo. Ego, entonces, ¿cómo se dice yo en inglés? En inglés, me confundí un poquito. En griego, ego. Esa nos suena familiar esa palabra porque la usamos, ¿no? El ego, hablamos del ego. Pues miren, viene de acá, ego, yo, en griego. ¿Qué son los pronombres personales? Son palabras que sirven para hacer referencia a personas o sujetos que intervienen en un enunciado, pero se usan para no repetir otra vez o para omitir el sustantivo, ¿sí? Entonces, para no decir, Angie está feliz, Angie vino ayer, Angie bailó una canción. Entonces, para no hacer eso, decimos, Angie vino, ella bailó, bueno, en este caso yo vine, yo bailé, yo, eso es lo que hace el pronombre personal, ego. Listo, la declinación del pronombre personal, aquí ya solamente es una otra vez, ya no es 2, 1, 2, sino solamente una, y se hace de esta manera. Ego, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Aquí tampoco hay vocativo. Ego, emu, emoi, eme, en el singular. Porque vemos ahí al ladito, está mu, mo y me. Cuando se usan estas expresiones, digamos en el genitivo el mu, en el dativo el moi y en el acusativo el me, se usa, pero es menos enfática, digamos, es menos enfático ahí el pronombre, menos enfático. También cuando se usan estas formas pierde el acento. Si ve que, por ejemplo, emu tiene acento, emoi y eme tienen acento, pero las otras ya no tienen. Entonces, estas formas se usan cuando no es tan enfático digamos, no se quiere enfatizar tanto en el pronombre. Abajo tenemos dos ejemplos. Primero, jo, theos, legei, moi. Aquí nos dice, Dios me habla. Una oración sencilla. Dios me habla. Ok. Pero en el B, jo, theos, legei, emoi, perdón. Entonces aquí ya dice, es a mí a quien Dios habla. La expresión quiere dejar muy claro que Dios me está hablando a mí. En la primera se hace más énfasis en que Dios me habla en el verbo. En la segunda, en que Dios es a mí a quien me habla. Entonces, digamos que esa es la diferencia que se encuentra ahí con ese pronombre, en el singular. Y en el plural, geméis, gemón, gemín y gemás. Así se lee en el plural. Entonces, ¿cómo sería ahí la traducción al español? ¿Ustedes qué dicen? Ay, perdón. Gemón. ¿Cuál sería la traducción al español de ego? Yo. Gracias, muy bien. Loelín, Gonzalo. ¿Cuál sería la de emu? ¿Cuál sería la traducción de emu?
de mí, muy bien, Sonia, Liliana, de mí. El dativo, MOI, ¿cómo sería ahí? MOI. Para mí, muy bien, excelente, para mí. Y el acusativo, me. ¿Cuál sería la traducción del acusativo? A mí. Muy bien. Listo. ¿Cómo sería entonces gemeis? La traducción de gemeis. Gemeis, ¿cuál sería la traducción? Gemeis es plural, ¿no? Plural de yo, nosotros. Muy bien, excelente. Nosotros. Gemón. De nosotros, muy bien. Gemín. Para nosotros, excelente. Y gemas. A nosotros, muy bien, excelente. Eso también es de memoria, ¿no? Es de aprenderse cómo es la declinación. Voy a leer, alguien que me ayude a leerlo, porfa, la última vez. ¿Quién quiere? Gender, de pronto, ¿se anima? Gracias, Gender. Ok. ¿Cuál es el singular o plural? Todo, léelo todo, por favor. Sí, singular y plural. Ok. Ego, emo, emu, emoy, eme, me. Bueno, me faltó los que están al lado del genitivo y Bueno, empieza otra vez, por favor. ajá, el plural. Ok. Ego, Todo. Sí, todo, otra vez. emu, ajá. Ego, emu, mu, emoy, Ujú. moy, eme, me. Ok. Emoy, gemey, Geméis, muy bien. gemón, gemón, gemín y gemás. Excelente, muchísimas gracias, Gender. Listo, entonces este es el pronombre personal de la primera persona. Bueno, ahora sí, miremos si tienen alguna pregunta, si quieren que repasemos otra vez algún tema. Tenemos 20 minuticos todavía. El cita tiene la mano alzada, no sé si era para leer o tiene alguna pregunta. Para leer, El cita. para leer, Tengo el cita porque ahí dice así. lo leo, ¿sí? Ah, ok, léelo, sí. Ego, emu, mu, emoy, Sí. moy, me, geméis, Geméis, acuérdate que está el espíritu fuerte. geméis, gemón, gemín, gemás. Excelente, muchas gracias, el cita. Ahora sí, a ver si tienen preguntas. Liliana tiene la mano alzada, Roxana, Wilfredo. A ver si le habilitan el micrófono, por favor, a Liliana. Gracias. Miss, yo tengo Vale. un problema con
con eso de literal, ultraliteral, interpretación. Bueno, yo sé que quizás es más avanzado eso lo que pregunto, pero es que si como aquí en el ejemplo veo Joseos, Legay, Emoy, y de repente ya cuando leo al otro lado está propio bien acomodadito, y la verdad que si a mí me dejara ahorita un ejercicio como este, yo no lograría todavía hacerlo así. Es a mí a quien Dios habla. Yo lo haría tal cual dice allí, Joseos, Legay, Emoy. ¿Cómo lo traducirías? O sea, no, porque ahí yo leo, ¿no? Ahí yo leo el Dios me dijo a mí algo así. Emoy, ¿no? Emoy que es el último. Entonces, Emoy es para mí, ¿no? O es a mí, Emoy. Ahorita y entonces, viendo esta oración de la B, Dios mío, o sea, yo ahorita en este nivel en el que estoy, o sea, no me sale para nada de cómo está al lado la traducción. Y en vez en la traducción ya está más entendible, más clara Sí, claro, esa ¿no? que les habla. Igual es que apenas estamos empezando en esta etapa en la que estamos, pues uno traduce literal, pero ya con el tiempo, a medida que se adquieren más herramientas, pues se puede hacer una mejor traducción. Sin embargo, siempre es complejo. Hay textos en griego que son muy complejos de traducir, pero por ejemplo, lo que les decía hoy, digamos, en la segunda opción, él es a mí a quien, ¿qué es a mí a quien Dios habla? Entonces, ¿por qué se hace el énfasis en esa a mí? Porque yo ya sé que emoi es enfático en el pronombre. Entonces ya son cositas que a uno se le van quedando y ya uno dice, ah, esto lo puedo traducir de esta manera. Por ejemplo, digamos, si yo quisiera poner un ojalá en una oración que está en optativo, yo sé que lo podría llegar a hacer porque eso le está dando el énfasis o me está mostrando que es un deseo. Entonces, pero son herramientas que se van adquiriendo y por eso es muy importante. O sea, yo creo que es muy importante aprenderse las desinencias, las declinaciones, todo eso es muy importante, pero sí no sirve de nada aprendernos de memoria eso si no tenemos claro qué es el subjuntivo, qué es el imperfecto, qué es, o sea, si no sabemos eso, pues va a ser más difícil de pronto traducir. Y si lo sabemos, vamos a poder profundizar muchísimo más en el texto y va a ser una experiencia muy bonita. Entonces, no te afanes porque tú apenas estás empezando. El griego es bastante complejo y tiene mucho, mucho, mucho que estudiar. Entonces, apenas estamos dando los primeros pasitos. Listo, gracias Liliana por tu intervención. Roxana. Hola, buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Buenas tardes. Mire, sabe que yo tengo confusión un poco, pero con con los nombres de los nombres gramaticales de las estructuras. Por ejemplo, el profesor nos había dicho que en la conjugación de los verbos no hay pronombres. Entonces ahora, pronombres personales. Entonces ahora sí aparece un pronombre personal. Pero según lo que estaba viendo, la traducción más corresponde a un objeto. Por ejemplo, ¿a quién le habla? A mí, me habla, ¿cierto? Como a no al yo, sino que al me, como objeto y no como sujeto. A eso me refiero. Entonces, como que las categorías o los nombres de las estructuras gramaticales me confunden un poco. Por ejemplo, en el caso del subjuntivo, según lo que aprendí la gramática española y la inglesa, el subjuntivo sirve para expresar deseo. Entonces ahora, en esta guía, el subjuntivo tiene, para expresar deseos, tiene otro nombre. Entonces ahí me confundo un poco, me gustaría como revisar alguna gramática donde pudiera encontrar estos nombres porque no corresponden a los nombres de la gramática española o la inglesa. Entonces ahí me pierdo un poco, porque si miro la estructura yo la entiendo, pero los nombres de las estructuras gramaticales me confunden un poco. ¿Usted tiene, por ejemplo, algún autor que pueda así como hacer un paralelo entre el español y el griego en ese aspecto?
Bueno, pues así, de esa manera como tan precisa, no. Pero déjame, yo le pregunto al profe Sergio, de pronto él conoce alguno. Sin embargo, si hay nombres que se parecen a los del español, como tú dices, de las estructuras, subjuntivo, ¿no? Pero en mi griego son diferentes. Entonces, por eso hay que entrar a mirar en el griego qué es el subjuntivo o qué es, porque hay algunos que sí son igual, pero hay otros que son diferentes. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. En cuanto a la conjugación, me decía lo de la conjugación, el verbo, eso es algo que también es importante tener claro. El verbo se conjuga. Los sustantivos, los adjetivos y los pronombres se declinan. Es diferente, ¿no? Entonces, hay que tener eso también muy claro. Y aquí, bueno, aquí yo les hice un cuadrito ahí como para que, porque a mí personalmente lo hice así, porque a mí personalmente se me dificultaba un poco este tema. Entonces yo dije, bueno, voy a explicarles así con el cuadrito, de pronto les queda, teniéndolo ahí uno, comparándolos, pues es un poquito más claro. Entonces de pronto buscar ese tipo de cosas. ¿Cómo entiendo yo más? Si hago un cuadro, si hago un mapa conceptual, si hago, como para ir separando las formas, para ir viendo esta significa esto significa lo otro, ya depende como de cada persona la forma en que entiende mejor. A mí me sirven, por ejemplo, este tipo de cuadros comparativos, que si yo me olvido, pueda rápido ir al cuadro y decir, ay, ¿cuál era el subjuntivo? Ah, expresa una finalidad, ya, me acordé. Entonces, pues, esa podría ser algo, pero sí es diferente algunos del español y del griego, sí hay algunos que son diferentes. Entonces, te quedo viendo lo del libro, yo le voy a preguntar al profe Sergio y le digo que les diga la otra clase. ¿Listo? Gracias, Roxana. Wilfredo tiene por ahí una pregunta. Sí, hermana, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ya, gracias. Bueno, yo ingresé tarde y no pude tener el material a mano, pero me gustaría saber cuando se refiere a la numeración 212, ¿a qué se refiere, por favor? Gracias. Claro que sí. Espérame, buscamos la diapositiva. Ahí están viendo todavía mi pantalla, ¿sí? No encuentro. Aquí está, 212. Bueno, a ver, 212 hace referencia a. Espérenme, yo busco aquí donde está. Ahora no lo encuentro, la declinación. A ver. A esto. Aquí hay 3 tipos de declinaciones en el griego. Primera declinación. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. ¿Están viendo? ¿No? No, todavía no ha retrocedido. Ah, ok, espérame porque no sé cuál pantalla estoy compartiendo entonces. ¿Cuál será? Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Que no sé. ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Está en donde dice hay 3 declinaciones? Ay, gracias. Listo. Entonces, en el griego hay 3 declinaciones. Primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. Estos son 3 grupos que diferencian como que muestran como las diferentes formas que hay para declinar. Un sustantivo, un adjetivo y un pronombre. ¿Pueden Entonces, maximizar su pantalla, por favor? Claro que sí, espérame. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Ahora sí ya la ves bien? ¿Grande? No, no está maximizada. ¿No está maximizada? Ay, no sé por qué no deja. No sé por qué no la deja. Espérame, voy a intentar. Otra vez, voy a intentarlo otra vez. A ver. No, mira yo. Ah, ya aquí está. Listo. Ahora sí, ¿sí? Listo, gracias. Entonces, tenemos estos 3 grupos de declinaciones. Primera declinación, segunda declinación, tercera declinación. Hasta ahora hemos visto 1 y 2. El 2, cuando tú ves allá 2, 1, 2, el 2 hace referencia a esta declinación, segunda declinación, ¿sí?
Entonces se pone ahí el 2, 1, 2 como para tener una referencia y recordar cómo se declina. Entonces, cuando dice 2, pues es porque se declina igual a este. Igual al masculino de la segunda declinación, o sea, logos, logú, logó, logón, logué. Entonces, cuando tú dices, es un adjetivo 2, 1, 2, o sea, el masculino se declina igual a este. Ah, bueno, me acordé. El 1, bueno, el otro 2, el 2 del final, hace referencia a la segunda declinación del neutro, a este. Entonces tú dices 2, 1, 2. El primer 2 quiere decir que se declina como el masculino de la segunda declinación. Y el último 2 quiere decir que se declina como la segunda declinación del neutro. Ergón, ergú, ergó, ergón, ergón, erga, ergón, ergois, erga, erga. Y el 1, es que aquí es donde me toca. Y el 1, entonces hace referencia a esta declinación. Déjame que lo tengo aquí. A la primera declinación de los sustantivos femeninos, que puede ser alfa pura, eta pura o alfa mixta. Entonces encontramos 2, 1, 2. El 2 significa segunda declinación del masculino. El 1 significa primera declinación del femenino, que puede ser alfa pura, eta pura o alfa mixta, de acuerdo a la condición que ven ahí, que si ríe, si no ríe. Y el otro 2 hace referencia a la segunda declinación del sustantivo neutro. No sé si quedó clara ahí la pregunta, la respuesta. Es como una forma que se usa para recordar, para saber a dónde dirigirse, cuando de pronto uno no recuerda cómo se declina un adjetivo. Bueno, espero que haya quedado claro. Roxana levantó la mano por ahí otra vez. Profesora, disculpe, lo que pasa es que se me olvidó hacerle otra pregunta. ¿Usted tiene algún ejemplo de el uso del pronombre personal ego al comienzo o como yo? Por ejemplo, porque aquí está moi, ¿cierto? Y emoi. Pero ¿algún ejemplo con ego? ¿Algún ejemplo con ego? Espérate, Sí, mira. o en Pues hoy. lo que pasa es ¿Hay que... algún? Espérate, a ver. Lo busco. Es que está por allá lo último. Espérame un segundo. Ego, aquí está ego. Bueno. Déjame ver si de pronto en los ejercicios tenemos algún ego. Pero igual, a ver, lo que pasa es que, como yo les digo ahorita, la traducción que se hace es literal. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que traducir jo, theos, legei, moi, pues traduciríamos el Dios dijo, el genitivo es a mí. Digo, de mí, como ya se me olvidó, ahora se me enredé la cabeza aquí. Estaba mirando que en el chat, espérame, miro que estaba mirando, que no se ve nada. ¿Tú sí ves mi pantalla? ¿O no la están viendo? Ah, ok, bueno, es que alguien en el chat dijo que no y me quedé pensando en eso. Bueno, entonces, si tuviéramos que traducir José Olegui y Moy en este momento, pues uno diría, yo, digo, él, Dios, dijo para mí, ¿cierto? El Dios dijo para mí. Pero ya cuando uno va a traducir como que sea más coherente con el español, pues uno ya empieza a jugar con las palabras. Por ejemplo, aquí, la persona que tradujo esto lo tradujo como Dios me habla. Entonces ahí hacemos la comparación. Dios dijo para mí, es igual que decir Dios me habla, pues sí, se puede traducir de esa manera. El ejemplo del ego de primeras, no sé si estoy buscando aquí de pronto si en los ejercicios que tenemos, venga, miramos de una vez los ejercicios a ver si de pronto hay alguno así, que empiece con ego. A ver, ayúdenme a mirar ahí si ven por ahí algún ego y lo miramos. No veo ningún ego en estos ejercicios.
Ah, sí, mira, el 16. Ego. ¿Sí lo están viendo ahí? A ver, tratemos de hacer ese ejercicio juntos. En estos minuticos que nos quedan, creo que ya nos quedan como 4 minutos. Tratemos de hacer el 16 juntos, a ver cómo nos quedaría. Entonces, ego, ¿cómo traduciríamos ego? Ego, ¿cómo traduciríamos ego? Yo. Entonces, yo, ahí sería yo. ¿Cuál palabra sigue? Uk. Uk es no. Entonces, yo no. A ver, se me perdió otra vez. Amy. Yo no soy. Agios. Agios. Liliana nos dice, yo no soy santo. Ok, yo no soy santo. ¿Qué es emeis? Gemeis, perdón. ¿Cómo traducimos gemeis? Gemeis. ¿Qué es gemeis? Un verbo, sustantivo. Nosotros. Nosotros. Gracias, Roxana. Me perdí otra vez. Gemeis, uk. Otra vez no. Esmen. Esmen. Ah, no, esmen. ¿Qué es esmen? Esmen. Somos, muy bien. No, espere, esmen, ¿en qué tiempo está esmen? Sonia dice que es somos y Gonzalo dice que es éramos. ¿En qué tiempo está esmen? A ver. Esmen. ¿En qué tiempo está? Está en presente. Esmen está en presente. Entonces se traduce como somos. Yo no soy santo, nosotros no somos agioi, santos. Esa sería la traducción. Yo no soy santo, nosotros no somos santos. Ahí, por ejemplo, nos salió una traducción clarita, porque a veces salen unas traducciones que uno dice, oh Dios, ¿qué dice aquí? Pero esa traducción sale súper clarita, ¿cierto? Yo no soy santo, nosotros no somos santos. Y es una oración que está en indicativo. Entonces, ¿qué nos dice que está en indicativo? Que el verbo está en indicativo. Que es una afirmación simple, ¿cierto? Simplemente está diciendo, ni yo soy santo, nosotros no somos santos, ya. No hay más allá. Pero si, por ejemplo, estuviera en imperfecto, ¿cómo se diría? ¿Cómo sería si estuviera en imperfecto? ¿Quién me dice? ¿Qué nos diría la oración? Yo no era santo, ¿cierto? Yo no era santo. Nosotros no éramos santos, pero no éramos, ni todavía somos, ni lo seguimos siendo, ¿cierto? Todavía no. No éramos, ni todavía no. Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo por aquí. Vi una pregunta. ¿Hay pronombres segunda persona y tercera persona? Sí, ya más adelante en las otras clases van a seguir viendo los otros pronombres. Este es apenas el primerito. Ya en las otras clases van a ir viendo otros. Entonces, ahí van aprendiendo más.
Bueno, se supone que teníamos que ver el vocabulario y eso, pero no lo hicimos. Aquí está el vocabulario con los acentos para que ustedes se los puedan poner ahí en el PDF que no los tiene. Y los ejercicios para que los puedan hacer. También aquí tienen los acentos. Se va a subir un cuestionario, como se ha venido haciendo con los otros ejercicios, para que puedan entrar. Yo creo que a partir de mañana ya lo pueden encontrar. Entrar y hacer el ejercicio, ver ahí las opciones de que si ustedes lo están haciendo bien o qué se puede mejorar. Y ahí juntos vamos aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad me sentí muy contenta de poder estar con ustedes y acompañarlos. Gracias por ser tan participativos. Eso es bueno cuando uno entra a una clase virtual porque no se siente uno ahí solito. Entonces, muchísimas gracias.